Bueno, vamos a partir entonces en esta segunda semana de nuestro curso anual básico de epilepsia, organizado por la Liga Chilena contra la Epilepsia y dirigido principalmente a médicos becados de neurología, psiquiatría, médicos no especialistas y equipos de salud. Ya, hoy día estamos en la segunda semana y vamos a estar tocando entonces las clases 2 y 3. Nos van a estar acompañando dos expositores y va a estar moderando esta sesión el doctor Jorge Fester. Entonces, en el inicio, quiero dejar con ustedes a nuestra primera expositora. Ella es Catherine Moreno, enfermera de profesión. Catherine se desempeña actualmente en la Liga Chilena contra la Epilepsia como encargada de registros clínicos y de investigación y tiene también bastante experiencia en el manejo y en la atención de pacientes y cuidadores con epilepsia. Catherine nos va a estar desarrollando el tema rol de la enfermería en epilepsia. Bienvenida, Katy. Gracias, Loreto. Voy a compartir entonces mi presentación para ya dar inicio. Bueno, vamos a hablar entonces en esta tercera sesión ya de este ciclo del rol de enfermería en las epilepsias. Ya además de la Liga participo en la Sociedad Chilena de Epileptología y en la Liga Internacional de la Epilepsia en la sección de enfermería. Para contextualizar lo que ya vimos la semana pasada, la epilepsia es la enfermedad neurológica crónica no transmisible más frecuente en el mundo, pero que genera un gran impacto. Afecta a más de 50 millones de personas, por lo que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como una patología frecuente, tratable. Tiene el 70% de las personas con epilepsia logran buen control de sus crisis con su tratamiento, pero que afecta severamente la calidad de vida de las personas con epilepsia, de su entorno más cercano de su familia, por esta condición de estigma que tiene. Nos da susto saber que alguien alrededor nuestro tiene epilepsia y ese miedo también se ve muy reflejado cuando se recibe el diagnóstico de epilepsia. Es una enfermedad de la que en general no hablamos. La incidencia de esta enfermedad a nivel mundial se estima en 50 por 100.000 habitantes al año. La prevalencia promedio es de 5 a 10 casos por 1.000 habitantes. Y en Chile, esta prevalencia alcanza 10,8 a 17 por 1.000 habitantes y tiene una incidencia anual de 114 por 100.000 habitantes por año. O sea, es una enfermedad frecuente. Nos vamos a encontrar en nuestro desarrollo profesional, en nuestro quehacer profesional y en nuestra vida en general con personas con epilepsia. Respecto a la enfermería, esta es una publicación de la Organización Mundial de la Salud del año 2022 que estima que los enfermeras y enfermeros son los proveedores de atención médica más prevalentes en el mundo. Representamos el 59% de todos los profesionales de la salud. El 2021, la Superintendencia de Salud en Chile reportó cerca de 69.000 enfermeras inscritas, con una proporción de 3,5 profesionales por cada 1.000 habitantes en Chile. En este gráfico que les muestro de la Organización Mundial de la Salud del año 2022, la densidad de profesionales de enfermería, Chile aparece en el segundo lugar después de Estados Unidos. Pero hay que tener cuidado con esto porque la Organización Mundial de la Salud considera a profesionales de enfermería a todas las profesiones que se dedican al cuidado de los pacientes. Quiere decir, incluida la matronería, que en Chile son carreras diferentes, enfermería y las matronas, y a los técnicos de enfermería a nivel profesional, ya a los TENS. Entonces, por eso este número puede verse tan abultado en lo que respecta a la situación de Chile. En Chile, el ejercicio de la profesión de enfermería está regulada por distintas normativas y tenemos la gestión del cuidado, estamos bajo el amparo de la gestión del cuidado. La enfermería es una disciplina profesional basada en un juicio, principalmente encargados de planificar, organizar, motivar y controlar para proveer cuidados oportunos, seguros, integrales y continuos. Se definen 4 roles principales del actuar de enfermería: asistencial, administrativos, de investigación y educación, y tenemos funciones, actividades dedicadas de la promoción,
de la salud, prevención de enfermedades, mantención y restauración. Tenemos actividades derivadas de la indicación médica, del tratamiento médico, y algo que nos dedicamos mucho en las enfermeras, administrar los recursos dentro de los servicios de salud. Y todas nuestras funciones o roles las debemos ejecutar en estas 4 áreas en los 3 niveles que está conformado nuestro sistema de salud en Chile. ¿Ya? Atención primaria, que tiene que ver con comunidad, la atención secundaria, atención clínica principalmente, y los tratamientos específicos. Ahora, respecto a enfermería y epilepsia, en Chile el programa de epilepsia es una política pública que tiene como propósito principal la prevención, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas con epilepsia, lo que requiere un abordaje integral. ¿Ya? Y aquí entramos en este programa todos los profesionales de la salud, que comprometa la participación en los distintos niveles de atención. Es decir, debemos actuar todos en conjunto. Y tenemos distintas normativas, tenemos lo que son las guías clínicas GIES, el programa de epilepsia en Chile, y ahora un protocolo de manejo integral de epilepsia en los diferentes niveles de atención que incluye a todos los profesionales de la salud en este abordaje integral que requiere el tratamiento principalmente de las epilepsias. Vamos a ahondar un poco más. Enfermería y epilepsia. Vamos a usar esta abreviatura para hablar respecto a enfermería especialista en epilepsia. La verdad es que las primeras publicaciones que aparecen respecto al quehacer de enfermería en las epilepsias son del año 1945. Ya hay hartas publicaciones entre el año 2000 y 2020. Y, en resumen, la enfermería tiene un papel importante educando, presentando la información al paciente de forma imparcial y equitativa, apoyo en la toma de decisiones y defensa de los pacientes. Hay artículos que hablan respecto al rol que tenemos de enfermería en cuanto a la protección de los pacientes. Otros artículos, varios, exponen que el tiempo de los médicos de la atención en la consulta médica es limitado para explicar la enfermedad, lo que significa la epilepsia y cómo manejarla, mientras que una enfermera que se dedica a epilepsia tiene tiempo y experiencia para hacerlo con buenos resultados en los pacientes. Brindar asesoramiento y apoyo, especialmente para explicar los aspectos sociales de la epilepsia. Ya nos salimos, el actor de enfermería va más allá del ámbito clínico. Y mejorar la calidad de la atención de los pacientes con epilepsia en la comunidad al satisfacer las necesidades más amplias. Y también actuamos cerrando la brecha entre la atención primaria y secundaria. Hacemos el nexo entre los distintos niveles de atención. La mayoría de estos estudios sí tiene una limitación bien importante, ¿ya? Que es el costo, cómo se mide el costo-eficacia de la atención de enfermería en la población con epilepsia, si solamente buscamos una reducción en la frecuencia de crisis, que es lo que la mayoría de estos estudios trataba de demostrar, que una intervención de enfermería oportuna significaba una disminución en la frecuencia de crisis de los pacientes con epilepsia en sus distintas etapas de la enfermedad, en el diagnóstico, durante el tratamiento o en epilepsias de larga data. Pero ninguno de ellos logró demostrar una reducción significativa de la frecuencia de crisis, pero sí mejorías en estos otros aspectos que le nombré. Entonces, ahí hay que ver cómo se puede evaluar esta costo-eficacia de la atención de enfermería. En el año 2019, aparece este gran estudio realizado en el Reino Unido, en el cual se hizo una revisión sistemática de todas las publicaciones respecto a enfermería y epilepsia para identificar la evidencia y evaluar la eficacia y el impacto que tiene la atención de enfermería en las epilepsias. Y después de todo, la revisión que hicieron, se incluyeron 96 publicaciones. Encontraron que habían diferentes diseños de investigación que ofrecen diferentes informaciones respecto a la enfermería en las epilepsias y su impacto, y esta diversidad está determinada en gran parte por el tipo de atención, donde
se desarrolla la atención de enfermería, si es con niños, en grupos con epilepsia refractaria o de difícil tratamiento, en la atención de urgencia o en personas con epilepsia y alguna otra comorbilidad. Por ejemplo, trastornos del aprendizaje, hablan específicamente. Y también está variado dependiendo del lugar en el que se desempeña la enfermera, si es en un ambiente comunitario o en un ambiente clínico, y en este caso a nivel terciario lo ponen ellos porque hablaba de la atención específica a pacientes con epilepsia. Pero este estudio logró rescatar de toda la revisión que se hizo 14 funciones que en conjunto comprenden el rol que debemos tener las enfermeras en las epilepsias. Esto a nivel mundial, ¿ya? Consejería e información, evaluación de los pacientes, cómo van con su tratamiento, cuidados al cuidador, asesoramiento y apoyo a la persona con epilepsia y su familia. En algunos lugares, diagnóstico y tratamiento, porque no hay acceso fácil a la atención médica. Educación y formación a los otros profesionales del equipo de salud. Servicios de enlace y vinculación. Gestión y prescripción de medicamentos en aquellos lugares en los que el primer contacto del paciente es con enfermería y no con médico. Seguimiento y monitoreo, planes de atención personalizados, punto de contacto. Nombraban que para las pacientes, para las personas con epilepsia, era más fácil contactar a la enfermera que muchas veces al médico tratante, sobre todo en tiempos de dificultades que después en otro estudio lo verificaron, por ejemplo, con la pandemia del COVID. Gestión de riesgo y de las crisis, desarrollo y coordinación entre servicios, y todas las actividades que tienen que ver cuando la atención se realiza en grupos específicos. En caso de paciente que va a cirugía de epilepsia, en el caso de las epilepsias refractarias, dieta cetogénica u otros tratamientos. Entonces, podemos decir que una enfermera en la atención de personas con epilepsia desempeña un papel crucial en el ámbito comunitario, en la atención de urgencia, en los tratamientos específicos como la cirugía, los videomonitoreos, la dieta cetogénica, en epilepsia refractaria, o en personas con epilepsia que además tienen otras comorbilidades neurológicas, y también se destaca el rol que cumplimos en el apoyo a los cuidadores. Y más allá un poco de la palabra cuidadores, a la familia de esta persona con epilepsia. Se le ha reconocido como el vínculo que mantiene unidas las dimensiones sociales, clínicas, educativas y emocionales por las que atraviesan las personas con epilepsia. Y esto tiene mucho que ver con el estigma que tiene la enfermedad. La amplitud, profundidad y el impacto de este rol no siempre se reconocen o valoran, pero aquí hay que hacer un hincapié en el diseño del estudio con el que queremos medir esta profundidad o impacto. Debemos, como enfermería, cuando yo partí recién como enfermera trabajando para epilepsia, ¿por qué la epilepsia era diferente a otras enfermedades crónicas en la cual participamos activamente en la comunidad? Y la verdad es que la epilepsia es bien diferente a cualquier otra enfermedad crónica que podemos enfrentarnos. El diagnóstico primero es clínico, lo hace el médico. No hay un resultado de examen que me diga si esta persona tiene o no epilepsia. Por lo tanto, hay un subregistro importante. Hay personas que tienen epilepsia y están tratadas por otras causas, así como pueden haber personas tratadas por epilepsia y tienen otra. Ya no hay, esto es muy clínico. Variabilidad en la manifestación clínica. Nosotros hacemos también muchas intervenciones educativas, y cuando decimos que, por ejemplo, convulsión no es sinónimo de epilepsia, como que a todo el mundo se le abren los ojos, así como, ¿de qué me están hablando? ¿Ya? Hay muchos tipos de crisis, como vimos la semana pasada.
Cada persona con epilepsia tiene su tipo de crisis y va a tener su propio tratamiento de acuerdo a eso. El tratamiento según el tipo de epilepsia se presenta, esta es una enfermedad que vamos a encontrar en todas las edades, no hay distinción por sexo y nivel socioeconómico. Y yo creo que lo más importante de esto es que podemos aprender toda la clínica, todas las crisis, saber mucho de tratamiento, pero en cada persona con epilepsia, cómo le afecta la calidad de vida a él y a su familia, va a hacer que nuestro actuar sea muy personalizado. ¿Ya? Le afecta independiente del tipo de crisis, del tipo de tratamiento que tenga, la calidad de vida se ve afectada por igual por esta connotación de estigma que se asocia a mayor mortalidad, y es ahí probablemente donde esta atención personalizada se hace mucho más evidente. Entonces, ¿qué rol cumple la enfermera en epilepsia? Primero, brindar información y asesoramiento sobre los aspectos clínicos, ¿ya? Y sociales de la epilepsia al paciente, a su familia y también a la sociedad en general, para disminuir, para tratar de derribar este estigma que está tan presente. Hablar de epilepsia, así como hablamos de otras enfermedades comúnmente. Todos sabemos quién tiene diabetes en nuestra familia, quién tiene hipertensión, pero de epilepsia en general está oculto. Para eso se requiere un nivel de conocimiento especializado, no es fácil aprenderlo. Desarrollo de habilidades para evaluar qué información necesita cada persona, cómo debemos proporcionarla y reforzar de acuerdo a las necesidades individuales de cada persona. Hablar de epilepsia, pues podemos hablar en forma general acá, pero cuando nos enfrentamos a una persona que recibe el diagnóstico, debemos desarrollar estas habilidades blandas de que no podemos entregar la misma información a todos, hay que hacerlo con un tono diferente, usando palabras diferentes, las dudas, el impacto que puede tener la persona y su familia son diferentes. Entonces, hay que lograr desarrollar esto para lograr tener éxito en nuestro objetivo. Y también debemos saber que esta enfermedad, cuando aparece en una persona, puede cambiar, ¿ya? Pueden haber comorbilidades, la epilepsia es una parte de una enfermedad que tiene esta persona, pero esta persona también va a tener otras comorbilidades, le van a pasar otras cosas en la vida. Entonces van a haber circunstancias que van a ir cambiando en nuestros pacientes y debemos tratar de adaptarnos a estas nuevas necesidades y van a requerir de nuestra información y de asesoría. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo necesitamos capacitarnos en enfermería para poder lograr este objetivo? Primero, conocer acerca de la epilepsia, sus causas, los tipos de crisis, el registro de crisis, enseñarle a nuestros pacientes, a su familia, cuáles son las crisis de epilepsia, porque cuando aparece el diagnóstico es tan abrumador que todo se le asocia a la epilepsia. Entonces, enseñarle a reconocer cuáles son las crisis y que a esta persona va a tener crisis de epilepsia y le va a pasar el resto de las cosas que le ocurren al resto de las personas. ¿Ya? El niño va a tener crisis, su tipo de crisis de epilepsia, pero también se va a caer en el colegio. Porque los niños se caen jugando en el colegio. No es parte de la epilepsia. Las opciones de tratamiento, ¿qué tratamiento le dejó el médico? ¿Por qué le dejó este tratamiento? El pronóstico, a veces hay que ser un poco conservador en esto, conversarlo con el médico o instar al paciente a que pregunte a su tratante. Muchas veces no se atreve. Saber respecto a los fármacos anticrisis y los efectos secundarios, ¿ya? Entender qué sucede en una crisis o en una convulsión, que es la crisis a la que mayormente la gente le teme, ¿ya? Y la que asocia a epilepsia, y por eso un poco aparece este estigma. ¿Qué pasa en el cuerpo? Y explicándole eso a los pacientes, a la familia, de verdad que baja la ansiedad.
y pueden lograr tener un autocontrol, ¿ya? Manejarlo de forma ambulatoria. La mayoría de las crisis se manejan de forma ambulatoria. Y como les comentaba, reconocer lo que es crisis y lo que no es crisis. ¿Para qué? Para lograr una adherencia al tratamiento. El 70% de las personas con epilepsia que están en tratamiento tienen un buen control de sus crisis. Pero para eso tienen que tener bien indicado el tratamiento y estar adherentes al tratamiento, que sabemos que es un problema quienes trabajamos en salud, ¿ya? Y generar las estrategias necesarias para que el paciente cumpla con la terapia que se le ha indicado. Educar respecto a factores desencadenantes de crisis. Yo puedo tener súper buen, voy al médico cuando me dicen, me tomo mis medicamentos, pero hay cosas que suceden que me pueden provocar crisis. Por ejemplo, la fiebre es un gatillante de crisis en niños, y si mi hijo tiene epilepsia y se enferma y le da fiebre, es muy probable que tenga crisis. No es que lo esté haciendo mal, puede ocurrir. Y acá nos salimos un poco del ámbito clínico y tenemos que ir más allá, abarcar en lo social. En el hogar, ¿debo tener algún cuidado especial de mi hijo con epilepsia en mi casa? ¿Normas de crianza? ¿Lo tengo que dejar hacer todo? ¿Qué pasa con este niño? En los lugares de trabajo, ¿lo digo? ¿No lo digo? ¿Cómo lo enfrento? Y en el colegio, ¿digo que tiene epilepsia? ¿No cuento que tiene epilepsia? ¿Qué pasa si cuento? Esto tenemos que ir educando no solo al paciente, a su familia, sino que también en todos los ámbitos sociales. Considerar el autocuidado, al igual que en el resto de las personas, importancia, la privación de sueño es un gatillante de crisis. En general, las personas con epilepsia no tienen restricciones en la dieta. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? Abordar el tema de la anticoncepción, que es importante respecto a los fármacos anticrisis, el embarazo en las mujeres con epilepsia. Lo primero que hacen es abandonar los fármacos. Ya, y lo primero que les decimos que ojalá no hagan, planifiquen su embarazo y nunca abandonen el tratamiento. Y la lactancia materna. No hay una contraindicación respecto a la epilepsia para la prohibición de lactancia materna, por ejemplo. Prevención de accidentes y considerar que esta persona va a tener epilepsia y pueden aparecer otras enfermedades, porque es una persona, igual que el resto. Y también hacemos un puente de conexión respecto a asesoría en derechos legales, cuando hay algún tema de vulneración o de que no se están respetando ciertos acuerdos. Por ejemplo, lo vemos mucho en el colegio con esto del programa de integración escolar o con alguna adecuación curricular. Y tratar de contactar con grupos. Ya esto también se ha visto que el mejor testimonio respecto a la enfermedad, del buen manejo de una enfermedad, si yo lo escucho de otra persona que ha vivido lo mismo que yo. Entonces, contactar con grupos de personas, lo hemos hecho con pacientes que son candidatos a cirugía, contactarlos con grupos de personas con epilepsia que ya fueron operadas, para que a través de las propias vivencias sepan cómo el pronóstico o puedan conversar y no sentirse tan solos. Desde el 2012, un grupo internacional de enfermeras del primer mundo de Canadá y el Reino Unido se juntaron ya para analizar qué pasaba con esto de enfermería y epilepsia. En 2014 desarrollaron las competencias para la enfermería especializada en epilepsia, basado en experiencias principalmente del Reino Unido. En Reino Unido es donde hay más desarrollo de publicaciones respecto a esto. En 2018, la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, hizo un grupo de trabajo de enfermería y para iniciar los primeros planes de estudio, ¿qué deberíamos saber las enfermeras que nos queremos dedicar a epilepsia? Y en 2021, la Liga Internacional contra la Epilepsia ya abre la sección de enfermería. Esta sección busca promover la participación de las enfermeras en todas las naciones, está dividido por regiones,
para el cuidado de personas con epilepsia y trabajar en conjunto con la Liga Internacional, porque sabemos que la realidad de la enfermería en Chile es diferente a la realidad de la enfermería en el resto de los países de Latinoamérica, por ejemplo. Ahora hablamos de tratamiento integral, hablamos de cómo enfermería debería actuar en el campo de la epilepsia, y esto es una realidad, ya que vemos no solo en Chile, sino que también en el resto de los países. Hablamos de integralidad, de interdisciplinariedad, pero en el funcionamiento de estos equipos de salud, a veces se ven negativamente afectados por el posicionamiento de alguna profesión dominante, ¿ya? Y estos conflictos están documentados, y al igual que las estrategias para resolverlos, es la realidad de algunos equipos de salud. Esta relación de subordinación problematiza la definición del rol profesional y la autonomía del ejercicio de las otras profesiones que están por debajo de esta. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de atención multidisciplinaria, tenemos que fijarnos en esto y tratar de ya ir derribando este problema. No es fácil. ¿Ya? Y este es un artículo que salió publicado por la ILAE. ¿Qué pueden hacer los neurólogos o epileptólogos para resaltar el valor de las enfermeras especializadas en epilepsia? Aquí dice que la mayoría de los puestos de enfermería no se crean sin el apoyo de un médico interesado en hacerlo realidad, lo cual a veces sabemos que es una realidad. Explicar y aclarar el papel de la enfermera puede marcar la diferencia. Los médicos también pueden invertir en el desarrollo profesional de la enfermería, por ejemplo, ayudando a cubrir tarifas de inscripción a conferencias y capacitaciones. Y se necesita desesperadamente, y ese es trabajo no solo de los médicos, sino que también de toda enfermería, médicos y el resto de los profesionales, investigación ya sobre esto de la costo-eficacia de la intervención de enfermería en las personas con epilepsia. Para terminar, el tratamiento de la epilepsia debe considerar un manejo integral y multidisciplinario cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida del paciente y su familia para disminuir el estigma. El diseño de un protocolo de atención de enfermería dependerá de dónde nos estemos desempeñando, si en el ámbito comunitario o clínico, del grupo etario, del tipo de epilepsia o en algún tratamiento específico. Sin embargo, la educación que debemos brindar en torno a la enfermedad y a los cuidados es a todo nivel. Y este parece ser el sello diferencial en la atención que brindamos como profesionales de enfermería. La enfermería también cumple un rol en la planificación de los recursos, elaboración, enlace y convocatoria del resto del equipo. Y el desafío actual que tenemos es medir el impacto de la atención de enfermería en las epilepsias. Queremos ver disminución en la cantidad de crisis o mejoría en la calidad de vida. Y para esto, claramente tenemos que hacer investigación con el enfoque, el diseño del estudio adecuado para ambos objetivos. Y ahí dejo nuestros datos de contacto. Y con esto ya termino. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Yo los invito a registrar su asistencia en el chat, poniendo por favor su nombre y su correo electrónico. Los invito también a ir escribiendo sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas de Zoom. Les recuerdo que para la certificación vamos a mandar vía correo electrónico una evaluación final que deben completar, y que todas las clases van a estar, bueno, están subiéndose semana a semana al canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia para que puedan revisarlas también en ese lugar. Ya, y vamos inmediatamente con nuestra segunda clase del día de hoy. Para eso vamos a invitar al doctor Álvaro Retamales, quien es neurólogo infantil y actualmente trabaja en el Hospital Hernán Enríquez Aravena de la ciudad de Temuco y en la clínica alemana de esta misma ciudad, que nos va a desarrollar el tema epilepsia en la niñez y principales comorbilidades. Bienvenido y gracias, doctor. Ahí sí. Bueno, muchas gracias. No sé si se ve bien la presentación. Sí, se ve perfecto. Se ve, ok.
Ya, primero que nada, muchas gracias a la Liga por haberme invitado a participar en esta serie de clases con este tema que es lo que, en lo que yo me desempeño acá en Temuco. Bueno, yo soy el doctor Álvaro Tamales, neurólogo infantil, epileptólogo. Muchas gracias por la introducción. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de generalidades de epilepsia en pediatría. Hay varios conceptos que ya se han tocado en algunas charlas anteriores y probablemente hay algunas otras que también se van a tocar a futuro, así que vamos a ir bien de manera bien tangencial en algunas de ellas. Pero este es más o menos el temario, algunas generalidades, algo muy breve en relación a las crisis epilépticas, puntualmente en aquellas de la infancia. Exámenes complementarios probablemente ya se tocó al principio. Y lo de las comorbilidades, que es lo que nos convoca hoy día también. Entonces, la epilepsia, como sabemos, es un trastorno, una enfermedad del cerebro, ¿no es cierto?, que se caracteriza por una predisposición obviamente normal del cerebro a generar crisis epilépticas. Y no son solamente las crisis, sino que también son las consecuencias que derivan de la epilepsia. Y esto va digamos, en el terreno de lo neurobiológico, el compromiso cognitivo que puede evidenciarse en algunos pacientes con epilepsia, las consecuencias psicológicas, el estigma del cual se habla cada vez más, ¿no es cierto?, hoy en día en relación a la epilepsia. Y para su diagnóstico se requiere al menos una crisis epiléptica no provocada eh, y con algún examen, digamos, específico alterado, específicamente un electroencefalograma, o bien la definición clásica que determina que para el diagnóstico de epilepsia se necesitan 2 crisis no provocadas separadas por más de 24 horas. Eh, a manera general, más de 10 millones de niños en el mundo tienen epilepsia y el 80% de los pacientes con epilepsia a nivel mundial, o sea, en general, son menores de 15 años. Y de estos pacientes con epilepsia de inicio en la infancia, más o menos un 60% o 2/3 van a dejar de tener epilepsia durante la infancia, o sea, pasando a la adolescencia, adultez, dejan de tener epilepsia. Por lo tanto, la epilepsia es dentro de la neurología infantil, es una enfermedad que afecta particularmente a los niños. Eh, en cuanto a la incidencia, sabemos que la incidencia tiene un pic bimodal a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Donde el pic más alto está en el primer año de vida, fundamentalmente en el periodo neonatal y de lactante menor, ¿no es cierto? En el menor de un año, y progresivamente va disminuyendo hasta volver a aumentar hacia la tercera edad, producto de las enfermedades neurodegenerativas, muchas de las cuales se asocian también a la presencia de epilepsia. Ahora, cuando se dice que la epilepsia es una enfermedad del cerebro que predispone a este órgano a generar crisis epiléptica, hay que definir lo que es una crisis epiléptica y probablemente como lo vieron en algunas presentaciones anteriores, lo que sabemos es que la crisis epiléptica es un episodio ya clínico que es causado por una descarga excesiva, sincrónica y anormal de un grupo de neuronas de la corteza cerebral, ¿no es cierto?, o que involucra ambos hemisferios de manera simultánea. ¿Ya? Y lo importante es que esta descarga neuronal sincrónica excesiva, ¿no es cierto?, en una región del cerebro produce una alteración transitoria en la función del paciente dependiendo de la región donde se origina esta crisis. Ahora, las crisis pueden ser clasificadas de distintos tipos. La última clasificación de las crisis epilépticas las clasifica en aquellas de inicio focal, ¿ya?, con o sin conciencia alterada, ¿no es cierto? Y las crisis de inicio focal pueden ser motoras, ¿no es cierto?, con automatismos, con clonías, con espasmos epilépticos, entre otros tipos, y de origen también no motor, dentro de las cuales destacan las crisis autonómicas, es decir, con fenómenos como sudoración, palidez, taquicardia, hipotensión, alteraciones de la conducta, alteraciones cognitivas o desconexiones, ¿no es cierto? Y con componente emocional y sensorial. Y también están las crisis de inicio generalizado, que también pueden ser motoras, ¿no es cierto? Las típicas crisis tónico-clónicas generalizadas, clónicas, tónicas, mioclónicas, y aquellas que son no motoras, dentro de las cuales se encuentra el grupo de las epilepsias tipo, o sea, de las crisis de ausencia, que pueden ser típicas, atípicas, con mioclonías o con mioclonías palpebrales. Y por supuesto, como no todo es tan sencillo, están las crisis de inicio incierto y las no clasificadas tampoco por sesgo en el observador.
Ahora, las epilepsias, a su vez, también se pueden clasificar según el tipo de crisis, ¿ya? Es decir, están las epilepsias que se clasifican según el tipo de crisis focal, generalizada o desconocida, lo cual nos lleva a establecer el tipo de epilepsia, es decir, una epilepsia focal, una epilepsia generalizada, una epilepsia con crisis combinadas generalizadas y focales, como en algunos casos, lo cual, sumado a las características biográficas del paciente, nos puede llevar a configurar lo que se conoce como un síndrome epiléptico. Ahora, la gracia de establecer el síndrome epiléptico es que al uniformar un poquitito más clínicamente a los pacientes con epilepsia se puede establecer más claramente una causa probable, un pronóstico más o menos determinado, el tipo de tratamiento más adecuado, etc. Ahora, dentro de la etiología de las epilepsias hay que destacar las causas estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, últimamente muy en boga las autoinmunes y lamentablemente todavía en un porcentaje importante de causa desconocida. Y nunca dejar de lado, ¿no es cierto?, las comorbilidades que afectan a los pacientes con epilepsia, que a veces uno se enfoca mucho en lo que es la epilepsia propiamente tal, dejando un poquito de lado las otras comorbilidades, que es como vamos a ver más adelante. En cuanto a la etiología, ya tenemos esta paradoja de que en más de 30 años, ¿no es cierto?, tenemos que en la década de los 70, más o menos 3/4 de las epilepsias eran de causa idiopática, es decir, desconocida, y solamente cerca del 25% tenían alguna causa más o menos evidenciable. Y más de 30 años después, sigue siendo más o menos el mismo porcentaje de causas muy intrincadas, ¿no es cierto? Epilepsias genéticas con herencias complejas, con modificadores, qué sé yo, y el 25%, a ese 25% inicial del conocimiento de la causa se agrega solamente aquellas que se han podido establecer con el advenimiento de la resonancia magnética. Por lo tanto, no es mucho más lo que sabemos en cuanto a la etiología de las epilepsias. Ahora, pasando a la epilepsia, específicamente la edad pediátrica, en abril, mayo del año pasado, se publicó una serie de artículos que cambiaron un poquitito la nomenclatura y la terminología de las epilepsias de inicio en la infancia, ¿ya? Es un paper, son varios papers que en realidad vale la pena leer, y se establecen algunos cambios de nomenclatura, estableciéndose en primer lugar las crisis focales de la infancia, dentro de las cuales está este gran grupo de las epilepsias autolimitadas, ¿ya? De, dentro de este grupo se pueden definir dos subgrupos, ¿no es cierto? El grupo 1, donde está la antigua epilepsia de Panayotopoulos, ¿ya? Que es la epilepsia autolimitada con crisis autonómica, que son epilepsias que se inician en una edad precoz, entre 1 hasta cerca de los 10 años, con una frecuencia mayor entre los 3 y los 6 y que se caracteriza por la presencia de crisis con compromiso autonómico habitualmente nocturno, ¿no es cierto?, con vómitos, palidez y el estatus autonómico relativamente frecuente, y la epilepsia autolimitada con espigas centrotemporales o SELECTS, antiguamente llamada epilepsia rolándica, que es la epilepsia focal autolimitada más frecuente de la infancia, ¿no es cierto?, y que tiene un pic de aparición alrededor de los 7 años, también con predominio durante el sueño, y con crisis que habitualmente son hemiclónicas de la cara, ¿no es cierto?, y con progresión hacia el resto del cuerpo. Y las epilepsias de este segundo grupo, de las autolimitadas, donde está la epilepsia de la infancia con compromiso visual, o COVE, ¿no es cierto?, y aquellas epilepsias fotosensibles del lóbulo occipital, o POLE. La diferencia entre las epilepsias autolimitadas del grupo 1 y grupo 2 es que las epilepsias del grupo 1, ya la ex epilepsia tipo Panayotopoulos y la ex epilepsia rolándica, son autolimitadas y todas terminan alrededor de los 15 años, antes de entrar en la adolescencia. En cambio, estas otras dos, si bien es cierto, la gran mayoría termina a esa edad, un porcentaje puede progresar hacia la adultez. También está este otro grupo de las epilepsias generalizadas, ¿no es cierto?, donde está en la infancia, ¿no es cierto?, la epilepsia ausencia infantil, la epilepsia ausencia juvenil y la epilepsia mioclónica juvenil como un espectro, ¿no es cierto?, de las epilepsias generalizadas, y aquellas con epilepsias con crisis tónico-clónico generalizadas aisladas. Y por otro lado está el capítulo de las encefalopatías epilépticas, que es un tremendo capítulo que también se detalla en estos artículos, ¿no es cierto?, y que vamos a tocar un cuadro un poquito más en detalle. Esto es un poquito más de lo mismo, las epilepsias generalizadas, ¿no es cierto? La epilepsia ausencia, epilepsia con mioclonías palpebrales, ausencias mioclónicas, y la epilepsia con crisis mioclónico-atónicas, antiguamente llamada
síndrome de DUS. ¿Ya? Y este es el otro gran grupo de las encefalopatías con activación durante el sueño, dentro de los cuales se dividen aquellas que son con no encefalopatías epilépticas, ¿no es cierto? La misma epilepsia con espigas centrotemporales, las espigas con la epilepsia autolimitada a la infancia con síntomas autonómicos, las occipitales, etc. Y aquellas que tienen un componente de encefalopatía epiléptica. ¿Ya? Bien. Las crisis epilépticas pueden ser de tipo focal, ¿no es cierto? Aquí dice parcial, es un poco antiguo esto, pero son aquellas que se originan, ¿no es cierto? El área epileptogénica está en una región discreta de la corteza cerebral. En cambio, las epilepsias, o las crisis más bien generalizadas, son aquellas que se originan en zonas más profundas del encéfalo y que propagan simultáneamente a ambos hemisferios. Por lo tanto, se tiene una representación en el electroencefalograma como generalizadas, pero en realidad son bihemisféricas. ¿Cuándo se sospechan las crisis epilépticas a manera general? Cuando estos episodios tienen un inicio abrupto, es decir, es reconocible, ¿no es cierto?, y súbito, donde el paciente cambia su función o pierde una función de manera transitoria, pero de manera abrupta. En un paciente con epilepsia, todas las crisis suelen ser de la misma manera. Es muy raro que un paciente con crisis epilépticas tenga crisis muy polimorfa, ¿ya? Ahora, cuando un tipo de epilepsia tiene más de un tipo de crisis, pues supongamos tiene crisis tónicas, atónicas y de ausencia, como es lo que ocurre en el síndrome de Lennox-Gastaut, cada tipo de crisis suele ser igual, uno con otro, ¿ya? No es que vayan cambiando todo el tiempo. Son eventos que son involuntarios, breves habitualmente. En los niños pequeños pueden durar varios minutos, a diferencia del adulto que son un poquito más breves, y son eventos que son incontrolables, no son controlables por la voluntad. A diferencia, por ejemplo, de otros movimientos anormales como los tics, por ejemplo. El final de las crisis también es abrupto y también es reconocible por el espectador. Cuando una persona tiene una crisis tónico-clónico generalizada y deja de tenerlo, eso es el cese de la crisis convulsiva es reconocible también. Y también después de estos episodios suele haber un periodo posictal, que puede ser variable, puede ser apnesia del episodio, somnolencia, confusión y algunas alteraciones neurológicas transitorias, dentro de la que la más conocida es la parálisis de Todd, que es la paresia habitualmente contralateral a la zona, al hemisferio desde donde se originó la crisis. ¿Ya? Bueno, esto ya probablemente lo han visto, ¿no es cierto? Las crisis focales, ¿no es cierto?, sin compromiso de conciencia, tienen semiología distinta según el área desde donde se originen, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la zona de inicio ictal o la zona sintomatogénica en realidad está en la corteza motora primaria, va a haber una sintomatología motora, ¿no es cierto? Crisis distónicas o clonías o crisis tónica de la extremidad contralateral. Si se originan en el lóbulo occipital, van a haber fenómenos visuales habitualmente positivos, ¿no es cierto?, con visión de colores o destellos. En cambio, por ejemplo, si se originan en la corteza temporal mesial, habitualmente hay un componente autonómico. Ya lo mismo para las crisis focales con compromiso de conciencia, donde lo que predomina es el compromiso de conciencia desde el inicio del episodio. Esto es un ejemplo de una crisis tónico-clónico generalizada que uno vería en un lactante, por ejemplo. Son el tipo de crisis más frecuente que uno observa, por ejemplo, en los casos de convulsiones febriles, ya donde se ve primero un componente tónico, ¿no es cierto?, de hipertonía generalizada, que de manera posterior, de forma intermitente, se van inhibiendo periódicamente esta contracción tónica y forma estas clonías que generan la fase tónica. ¿Ya? Y como dije, si bien es cierto, esta presentación tiene que ver con las epilepsias, ¿ya? Nunca está de más mencionar las crisis febriles, que si bien es cierto no son epilepsia, son muy frecuentes en la infancia y que tienen una fisiopatología muy interesante, donde hay tres factores involucrados. Uno es la vulnerabilidad del neurodesarrollo, es decir, los lactantes, ¿no es cierto?, los niños pequeños están mucho más expuestos a presentar crisis epilépticas, ¿ya? Hay factores digamos, gatillo de las crisis de manera ambiental, sobre todo las infecciones virales. Hay alguna asociación con algunos tipos de virus herpes, ¿no es cierto?, con la temperatura ambiental, y también hay factores genéticos que establecen una mayor susceptibilidad a estas crisis febriles, ¿no?
Son crisis entonces que ocurren habitualmente en relación a fiebre en los lactantes menores desde los 6 meses hasta los preescolares y escolares de 5 años de edad. Habitualmente estas crisis se dan al inicio del cuadro febril y como condición necesaria es que la causa de la fiebre tiene que ser distinta a una infección del sistema nervioso central. ¿Ya? Son relativamente frecuentes, en nuestro medio es de alrededor de un 4%. Después de un primer episodio, la recurrencia suele ser de alrededor de un 30%, que es una pregunta que frecuentemente nos hacen los padres, ¿no es cierto? Y puede haber un carácter hereditario, considerando este componente genético que predispone a algunos niños a tener crisis en relación a las alzas térmicas. Y el riesgo de presentar epilepsia es similar al de la población general, digamos a grosso modo. Este es otro tipo de crisis, ¿ya? Que es importante verla porque muchas veces pasan desapercibidas, que son estos saltitos o sacudidas de las extremidades, habitualmente temprano en la mañana, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la epilepsia mioclónica juvenil, y que son muy, muy breves, a veces imperceptibles, a menos que interfieran con la actividad de lo que está haciendo el paciente. En este video, este joven, ¿no es cierto?, está tomando desayuno, ha tenido varias mioclonías hasta que hay una que hace que se le caiga el pan y recién ahí se da cuenta que tiene una crisis mioclónica. ¿Ya? Por lo tanto, este tipo de epilepsia, la epilepsia mioclónica juvenil, es la epilepsia generalizada más frecuente, ¿no es cierto? Y que ocurre habitualmente en pacientes jóvenes con un neurodesarrollo absolutamente típico y sin ningún tipo de alteración en el examen neurológico. Se inician en la adolescencia temprana y es importante que pueda haber un componente familiar importante para epilepsia. ¿Ya? Y las crisis entonces se caracterizan por ser estas sacudidas breves, habitualmente de las extremidades superiores, habitualmente al levantarse temprano en la mañana o en la noche cuando les empieza a dar mucho sueño. De hecho, estas crisis también se provocan por la privación de sueño. Y más o menos entre 2/3 a 3/4 partes de estos pacientes tienen o suelen debutar en el fondo y consultan por la presencia de crisis tónico-clónico generalizada, que suelen ser también al despertar. Y más o menos entre un cuarto y un tercio de los pacientes pueden presentar crisis de ausencia, es decir, de desconexión. Los electroencefalogramas suelen ser interictales normales y presentar también algunos patrones alterados de espiga y poliespiga, sobre todo en relación a las mioclonías. Cuando hablábamos de las encefalopatías epilépticas, el concepto de encefalopatía epiléptica y encefalopatía epiléptica del desarrollo, el concepto de encefalopatía epiléptica en sí son aquellas epilepsias donde la actividad epiléptica interictal, es decir, la actividad eléctrica normal que está continuamente, digamos, activándose en el cerebro, va produciendo un deterioro y un retraso, ¿no es cierto?, en las habilidades y en el desarrollo, en el neurodesarrollo de ese niño. A diferencia de las eh, encefalopatías del desarrollo, donde por alguna noxa o alguna causa, sea adquirida o genética, se producen alteraciones también en el neurodesarrollo, pudiendo tener además epilepsia, pero donde la epilepsia no es el factor causal. Ahora, como muchas veces no es muy fácil separar estas dos entidades, muchas veces se habla de encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Y dentro de las encefalopatías epilépticas, sobre todo del lactante, esta es por lejos, diría yo, la más llamativa, la más importante y la que tiene siempre que hacernos parar las antenas. Porque este tipo de crisis, ¿no es cierto?, que se ve en el video, ya son los famosos espasmos epilépticos y que son crisis son crisis muy breves, ¿ya? Donde se ve en este caso un cambio en la gesticulación del paciente, esta extensión con abducción de los brazos, y que tiene la gran característica que son en salvas, ¿ya? Y a veces estos episodios pasan como cólicos del lactante o mañas o movimientos como del lactante, y es muy importante reconocerlas y consultar de manera precoz porque en este caso, mientras más precozmente se trata este tipo de epilepsia, mejor es el pronóstico a largo plazo. ¿Ya? Este es otro paciente que tiene crisis también similares, son un poquito más rápidas, pero también se ve esta desviación ocular hacia arriba, esta mueca en la cara con abducción, flexión de las extremidades superiores con una leve caída de la cabeza, con esta característica que son en salvas, uno tras otro, con un intervalo entre ellos de habitualmente menos de 1 minuto. Entonces, el síndrome de West o los espasmos infantiles del lactante, o sea, los espasmos epilépticos de la infancia, ¿no es cierto? Es la
Encefalopatía epiléptica de edad dependiente más característica del lactante menor. El 90% se dan menores de 1 año. Pueden tener múltiples causas, desde genéticas, estructurales, metabólicas. La que se les ocurra puede producir síndrome de West. Y la clínica es esta tríada característica de espasmos infantiles asociados a esta detención o retroceso, ¿no es cierto?, del desarrollo psicomotor, y un electroencefalograma característico que es conocido como ipsarritmia, ¿no es cierto?, y su variante, y que es un electroencefalograma muy desorganizado, con actividad de muy alto voltaje y habitualmente con focos, como con actividad epileptiforme multifocal. Como decía, el diagnóstico diferencial suelen ser los cólicos abdominales y las mioclonías benignas de la infancia. Y el tratamiento debe hacerse lo más precoz posible, y actualmente lo que se propone es usar una terapia combinada de hormona adrenocorticotrópica y vigabatrina. ¿Ya? Los espasmos son estas crisis bruscas, ¿no es cierto?, habitualmente de movimientos en flexión y abducción de las extremidades superiores, ¿no es cierto?, también conocidos como tics de Salam, y que comprometen además el tronco, que suelen ser en salvas, habitualmente al despertar o en la transición de la vigilia al sueño. Este es otro tipo de crisis, ya que es muy también característica en la edad pediátrica, que son las crisis de ausencia, donde habitualmente por la hiperventilación se produce un fenómeno de desconexión del medio. Pueden haber automatismos menores, ¿no es cierto?, tipo parpadeo o movimientos, automatismos bucolinguales, duran breves segundos y después hay una recuperación de la actividad previa con amnesia del episodio. ¿Ya? La epilepsia de ausencia infantil es una epilepsia también frecuente en la edad pediátrica. Habitualmente el inicio es entre los 4 hasta los 10 años, habitualmente con un pico entre los 6 y los 7. Hay un ligero predominio en las mujeres, y también hasta un tercio de los pacientes pueden tener historia familiar. ¿Ya? Por lo tanto, en algún momento se planteó que podría tener una herencia autosómica dominante. Se sabe que hay algunos genes que están relacionados con la epilepsia de ausencia, ¿no es cierto? Sobre todo mutaciones en genes relacionados con los receptores GABA. Los tipos de crisis, bueno, los más frecuentes son las crisis de desconexión o ausencias, ¿no es cierto?, que son las que vimos en el video, y más o menos hasta un 30, incluso algunas series dicen hasta un 60% pueden presentar crisis tónico-clónico generalizadas. ¿Ya? Al igual que la epilepsia mioclónica juvenil, el electro de base puede estar normal, y durante los episodios de ausencia se ve esta actividad típica de espiga onda lenta generalizada a 3 ciclos por segundo, habitualmente gatillados por la hiperventilación. Y el tratamiento, a lo que mejor responden estos pacientes, es a ácido valproico y también a etosuximia. Ya, este es el artículo clásico que compara etosuximia, valproico y la motrigina en la epilepsia ausencia, y se estableció que la etosuximia y el ácido valproico tienen una efectividad similar. ¿Ya? Este es otro tipo de crisis que ya, este no es un paciente pediátrico, pero me van a disculpar que no logré encontrar de mi biblioteca de videos un paciente con crisis focales pediátrico. ¿Ya? Y aquí se ve cómo el paciente tiene estas conductas muy llamativas como automatismo, conductas que son repetitivas, estereotipadas, no propositivas, y relajación de esfínteres. ¿Ya? Y esta es otra crisis también focal que presenta un compromiso posterior bihemisférico, ¿ya? Donde el paciente siente esta sensación como premonitora, y luego hay una aversión cefálica hacia la derecha, ya que es lo que marca el inicio focal de la crisis, ¿ya? Y se ve que es un giro forzado de la cabeza hacia la derecha con extensión, con rotación, digamos, lateral y extensión del cefálica, y luego viene la crisis, la generalización de la crisis, ¿no es cierto?, con un componente tónico marcado. Bien, esto también lo vieron en algunas presentaciones anteriores, ¿no es cierto? El examen dentro del estudio de los pacientes con sospecha de epilepsia, el electroencefalograma es el estudio más importante, el examen complementario más importante, y su función es intentar encontrar el foco, ¿no es cierto?, de origen de las descargas que originan las crisis epilépticas. ¿Ya? Es importante, sí, que no hace el diagnóstico de epilepsia, y el primer electroencefalograma estándar en crisis focales tiene una sensibilidad no muy buena, un 50%, pero que va aumentando a medida que vamos repitiendo los electroencefalogramas.
también es importante que hay algunas, considerando que la superficie del cerebro que queda expuesta hacia el cuero cabelludo, donde van los electrodos del electroencefalograma de superficie, no es más de un 60%. No todas las descargas de la corteza cerebral pueden representarse en la superficie del electroencefalograma, ¿ya? Y cuando un paciente con sospecha de epilepsia tiene electros constantemente normales, hay que levantar la sospecha de que el paciente tenga un trastorno paroxístico de origen no epiléptico. ¿Ya? Esa es una foto de un electro normal. Y también en la infancia, por lo menos, es importante señalar que en los niños que se realizan electroencefalogramas por alguna otra razón que no sean crisis de epilepsia, más o menos un 2 a 4% se pueden encontrar alteraciones epileptiformes sin clínica de epilepsia, y eso no es sinónimo de epilepsia, ¿ya? Son hallazgos y habitualmente benignos. Y en aquellos pacientes que tienen además alguna condición del neurodesarrollo, llámese déficit atencional, trastornos del espectro autista o cualquier condición del neurodesarrollo, esta presencia de actividad epileptiforme silente, incidental, puede verse hasta en un 25%, ¿ya? Y suelen ser sobre todo en la región centrotemporal. Las neuroimágenes también nos ayudan, sobre todo para encontrar alguna correlación con alguna alteración estructural focal, sobre todo pensando a largo plazo en un eventual tratamiento en caso de que la epilepsia se haga refractaria, ¿ya? El gold standard actualmente es la resonancia magnética con protocolo de epilepsia. En cuanto a las comorbilidades, aquí no se puede hablar de comorbilidades en epilepsia sin hablar del neurodesarrollo, ¿no es cierto? Sabemos que el neurodesarrollo es un proceso complejo de la interacción entre el individuo y el ambiente y que va determinando la adquisición de las habilidades del individuo para poder enfrentarse al entorno desde el punto de vista motor, cognitivo, social y de lenguaje. Sabemos que en la medida que se va desarrollando el cerebro humano, ¿no es cierto?, van habiendo cambios en relación a los tipos y a la dinámica de los neurotransmisores, con un predominio de la excitabilidad neuronal en los primeros años de la vida, con una maduración posterior de las funciones más inhibitorias, todo tendiente a el aprendizaje, ¿no es cierto? Sobre todo el aprendizaje, y eso explicaría por qué en el primer año de vida, con esta tendencia hacia la excitabilidad neuronal, existe mayor probabilidad de tener epilepsia, en el fondo. ¿Ya? El cerebro inmaduro, por lo tanto, tiene más riesgo de generar crisis epiléptica en relación a los adultos. Además que en el niño sabemos que hay estímulos ambientales como la fiebre, mayor predisposición a las infecciones, que gatillan también o son promotores de las crisis epilépticas. Y al mismo tiempo, como el cerebro de los niños va cambiando en el tiempo, van editándose algunas sinapsis aberrantes neuronales, muchas de las epilepsias, esa es la razón por la cual dejan de existir, ¿no es cierto?, estas epilepsias al final de la infancia, ¿no es cierto?, entrando a la adolescencia. Ahora, la relación que existe entre la epilepsia y el desarrollo cognitivo uno lo podría resumir en dos grandes factores causales. Uno es que las crisis epilépticas, cuando son frecuentes o prolongadas, pueden alterar los procesos normales del desarrollo de plasticidad neuronal. Y por otro lado, alteraciones genéticas o factores ambientales que producen epilepsia también pueden producir, además, retraso del desarrollo psicomotor o discapacidad intelectual. ¿Ya? Aquí vemos entonces un resumen de algunas de estas encefalopatías del desarrollo y epilépticas, ¿no es cierto?, que están justamente combinando epilepsia y discapacidad intelectual o retraso del desarrollo psicomotor, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que las crisis, cuando son muy frecuentes, pueden alterar el desarrollo, por ejemplo, de las fibras musgosas en el hipocampo, ¿ya? Y además pueden haber, las crisis epilépticas pueden generar además interferencias en los procesos de sinaptogénesis y en la poda sináptica, generando circuitos neuronales anormales, ¿ya? Y sobre todo la activación en exceso de sinapsis glutamatérgicas mediante receptores de NMDA, del glutamato, ¿no es cierto?, también se pueden potenciar estas sinapsis anómalas que pueden generar circuitos epileptogénicos, perdón. ¿Ya? Bien, entonces, dicho esto, sabemos que existe una fuerte asociación entre la epilepsia y los trastornos del neurodesarrollo en general. Por eso, una proporción importante de los pacientes con epilepsia pueden tener desde trastornos cognitivos, alteraciones del lenguaje, alteraciones de memoria, funciones ejecutivas, conductuales, ¿ya? O sea, una cosa va llevando a la otra.
Este es un estudio ya de varios años, ¿no es cierto?, donde se establece que aquellos niños niños y niñas con epilepsia, ¿no es cierto?, tienen una mayor tasa, ¿no es cierto?, de trastorno por déficit atencional, alteraciones conductuales y emocionales, depresión, ansiedad, discapacidad intelectual, alteraciones de el desarrollo, ¿no es cierto?, psicológico, incluidos los trastornos del espectro autista y algunos trastornos del desarrollo no especificado. ¿Ya? Entonces, a manera de resumen, las alteraciones del neurodesarrollo son multifactoriales. Puede ser por la propia epilepsia, puede ser producto, o sea, digamos, por la causa de la epilepsia, puede ser por las crisis epilépticas, también puede ser explicado en parte por el efecto mismo de los fármacos antiepilépticos, anticrisis, y también se pueden generar alteraciones por los aspectos psicosociales relacionados con la epilepsia, por ejemplo, en la escolarización, en el tipo de enseñanza, en el ausentismo que se genera producto de las crisis epilépticas, etc. ¿Ya? Entonces, la función cognitiva se puede determinar por estos factores ambientales, por los fármacos, por otras comorbilidades, ¿no es cierto?, por la localización de la lesión o de la actividad epiléptica, ¿no es cierto?, por algunos factores emocionales, y por las crisis epilépticas propiamente tal, ¿ya? Tanto en cuanto a la edad de inicio, mientras más precoz, peor en el fondo la influencia sobre el neurodesarrollo, la frecuencia, crisis muy frecuentes obviamente impactan mucho más negativamente en el neurodesarrollo, las crisis largas, prolongadas, sobre todo el estatus epiléptico, y lo que está en discusión hasta el día de hoy es el efecto de la actividad epileptiforme interictal, es decir, entre las crisis, que pudiese o no, si puede o no alterar el desarrollo cognitivo del paciente. El trastorno por déficit de atención en pacientes con epilepsia es 3 a 5 veces más frecuente que aquellos pacientes que no tienen epilepsia, ¿ya? Y al revés, dijimos que los pacientes con trastorno por déficit de atención suelen tener más frecuencia de actividad epileptiforme interictal silente, digamos como hallazgo de los electroencefalogramas, y también tienen 3 a 4 veces más riesgo de desarrollar epilepsia que los niños y niñas sin trastorno por déficit atencional. Ahora, una susto, ¿no es cierto?, que muchos tuvimos en algún minuto era el uso del tratamiento para el déficit atencional en los niños con déficit atencional, y actualmente se sabe que son fármacos relativamente seguros de usar. El déficit cognitivo tiene una relación, como vimos en algunas diapositivas atrás, también bimodal, es decir, más o menos 20 a 30% de los niños con discapacidad intelectual tienen algún tipo de epilepsia, y al revés, un 30 o 40% de los niños con epilepsia pueden tener algún grado de compromiso cognitivo. Las dificultades del aprendizaje, ¿ya? Incluso cuando no hay afectación del cognitivo en los niños con epilepsia, más o menos la mitad de los niños con epilepsia pueden tener algún grado de dificultades en relación a los aprendizajes, tanto en la lectoescritura, matemática o ambos, ¿ya? Por lo tanto, muchos niños con epilepsia requieren además apoyos en cuanto a los aprendizajes. Y obviamente los trastornos o las dificultades de aprendizaje van a ser más severas mientras las crisis sean más frecuentes, más precoces, más intensas, y sobre todo si están relacionados desde el punto de vista etiológico con las encefalopatías epilépticas y el desarrollo. En relación al tratamiento, ya entiendo que también se habló de las generalidades. En la edad pediátrica es más o menos parecido. Existen estos 3 pilares de tratamiento: los fármacos antiepilépticos, los tratamientos no farmacológicos y la cirugía de la epilepsia. ¿Ya? Y sabemos que lo importante de esto es que los fármacos están orientados a controlar la frecuencia y severidad de las crisis, ¿ya? Pero sin embargo los fármacos anticrisis no modifican prácticamente ninguno el curso de la enfermedad, simplemente frenan la aparición de las crisis epilépticas, ¿ya? Y como como actúan sobre el cerebro, ¿no? El órgano efector, ¿no es cierto?, es el cerebro, los efectos adversos muchas veces tienen que ver con la función cerebral, sobre todo la somnolencia, ¿ya? Y puede haber desde somnolencia, mareos, enlentecimiento, irritabilidad, alergia, reacciones cutáneas, etc. Ya aquí hay algunas reacciones graves, ¿no es cierto?, como este síndrome de Stevens-Johnson o hiperplasia gingival, síndrome ovario poliquístico en las mujeres, sobre todo con el uso del ácido valproico. Y hay que considerar siempre que los tratamientos farmacológicos para la epilepsia son tratamientos habitualmente prolongados, al menos durante 2 años, ¿ya? Y ojalá hay que elegir el fármaco antiepiléptico adecuado para el tipo de crisis, para el tipo de paciente y para el tipo de epilepsia, por supuesto. Lo ideal siempre es ojalá usar monoterapia,
¿ya? Y en la dosis ideal, o sea, la dosis óptima que consiga el control, idealmente hasta la libertad de crisis, ¿ya? Aquí esto es un esquema, en el fondo, con algunas sugerencias de tratamiento de primera, segunda y tercera línea para los diferentes tipos de crisis epiléptica, ¿ya? Y como dijimos, para el síndrome de West, actualmente la primera línea es la combinación de ACTH y gabatrina, ¿ya? Esto es para mostrar que en los últimos años había una explosión de fármacos antiepilépticos, por lo tanto ninguno es el ideal, ¿no es cierto? Todos tienen sus indicaciones, sus pros y sus contras, ¿ya? Por lo tanto se repite este círculo de comerse esta raíz, la raíz es herejía y esta oración, la oración es superstición, tómate esta poción es aceite de serpiente, mejor tómate esta píldora, la píldora no sirve para nada, mejor tómate este antibiótico, el antibiótico es veneno, mejor cómete esta raíz. Y partimos otra vez con el círculo vicioso. ¿Ya? Eso ya lo vimos. ¿Ya? En el caso de las encefalopatías epilépticas, ¿no es cierto? Sabemos que el tiempo es cerebro, por lo tanto, mientras más precozmente logremos detener la actividad eléctrica anormal continua, ¿no es cierto?, mejor va a ser el pronóstico para ese paciente. Dentro de los tratamientos no farmacológicos, probablemente ya hablaron acerca de la dieta cetogénica, esta dieta que es rica en lípidos, normoproteica y muy baja en hidratos de carbono. Hay diferentes formas de hacerla, ¿no es cierto? Pero en algunos casos es bien poco práctica, hay que ser súper como responsable y metódico para poder cumplirla. Dentro de otros tratamientos, el estimulador del nervio vago, que particularmente tiene una muy buena utilidad en las crisis atónicas, sobre todo el Lennox-Gastaut, con una efectividad comparable a la callosotomía, ¿no es cierto?, a la sección del cuerpo calloso. El cannabis, que está muy de moda, ¿no es cierto?, el cannabidiol en realidad, pero que todavía la evidencia sigue siendo un poquito limitada, pero hay que considerar y saber que es cannabidiol, no tetrahidrocannabinol, que es la marihuana, digamos. Y se sabe que el uso de cannabidiol tendría un efecto, una tendencia, un efecto favorable, sobre todo en las epilepsias refractarias con escasos efectos adversos. Y se sabe que el efecto del cannabidiol es a través de un mecanismo que se llama de inhibición retrógrada con la activación de receptores endocannabinoides que lo que hacen es disminuir la liberación de neurotransmisores excitatorios a la neurona postsináptica. ¿Ya? Esta es algo de evidencia que había que decía que era bastante bien efectiva. Y la cirugía de la epilepsia, ¿no es cierto? Como la extracción de la piedra de la locura, ¿no es cierto? Se divide en aquellas que van a remover la lesión y aquellas que solamente van a ser paliativas, de carácter paliativo, ¿ya? La resectiva, ¿cierto? Como la amigdalohipocampectomía para la esclerosis del hipocampo, ¿ya? La lesionectomía, ya guiada por estereotaxia, donde se va a resecar específicamente la región cerebral anómala, ¿no es cierto? Para que el paciente quede con libertad de crisis. Ya, en nuestro medio, en Chile, ¿no es cierto?, la epilepsia del lóbulo temporal es la más frecuente que operada, seguida por la hemisferectomía en el caso de las epilepsias refractarias focales hemisféricas. Bien, cuando se trata de la epilepsia, primero hay que estar seguro, ¿ya? No se puede tratar la epilepsia digamos, por si acaso. Y que cuando pese a manejar todos los factores ambientales, ¿no es cierto?, de sueño, de estilo de vida, que si persisten las crisis, uno siempre tiene que tratarlas. Ya el pronóstico en general es bastante bueno, más o menos un 20 a 30% de los pacientes lamentablemente quedarán con epilepsias refractarias, pero es importante que el disminuir la frecuencia de crisis puede disminuir las lesiones, accidentes, incluso la mortalidad. Se sabe que los pacientes con epilepsia tienen una mayor mortalidad que la población general, 2 a 3 veces, ¿no es cierto? Y también existe el riesgo de muerte súbita, que no es menor, y es mayor mientras más severa sea la epilepsia, más refractaria sea, ¿ya? Por ejemplo, probablemente una mujer con una crisis, ¿no es cierto?, genera un accidente de tránsito, las luxaciones de hombro en algunas epilepsias, sobre todo con crisis tónico-clónico generalizada. Y en general, por lo menos en la infancia, uno podría plantear que existe una buena probabilidad de que el paciente siga con libertad de crisis siempre y cuando se cumpla que el examen neurológico y el desarrollo psicomotor del paciente es normal al momento del diagnóstico, que no haya crisis durante el tratamiento, que los electros sean normales durante el tratamiento y que no haya una lesión estructural subyacente a la epilepsia, ¿ya? Hay muchas epilepsias que, como dijimos, son edad dependientes, es decir, autolimitadas, que tienen un excelente pronóstico, como
como las dos, como la ex Rolándica y ex Panayotopoulos y Gastó, ¿no es cierto? 60% dijimos que se en la adolescencia, y algunas epilepsias, en cambio, pueden ser más bien dependientes de tratamiento con una alta tasa de recaída, como en el caso de la epilepsia mioclónica juvenil. ¿Ya? Entonces, a manera de conclusión, la epilepsia es una enfermedad frecuente en la población general, sobre todo en la pediátrica, fundamentalmente en el primer año de vida. El diagnóstico es eminentemente clínico y tenemos algunos exámenes de apoyo que nos pueden ayudar a tomar la decisión de dejar tratamiento después de la primera o de la segunda crisis, ¿no es cierto? Y es difícil, en el fondo, a veces diferenciar algunos trastornos paroxísticos no epilépticos. ¿Ya? El tema o el capítulo de diagnósticos diferenciales en epilepsia es todo un tema muy entretenido e interesante como para conversarlo alguna vez. Y en cuanto al diagnóstico, es vital tener una buena anamnesis, obviamente en este caso de los padres de nuestros pacientes, y ahora que tenemos disponibilidad del video con los teléfonos, ¿no es cierto? Mucho más fácil poder hacer la distinción con los trastornos no epilépticos. El tratamiento farmacológico de la epilepsia es prolongado y obviamente la finalidad es otorgar la mejor calidad de vida posible, ojalá con libertad de crisis. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, Perdón veo si que han me llegado alargué un algunas poquito más. preguntas. Los voy a invitar a sumarse a este panel de discusión de las preguntas, que va a estar siendo moderado por el doctor Jorge Fester. El doctor es neuropediatra, como ustedes muchos saben, director de la Liga, actualmente el vicepresidente de la Liga, y él va a estar a cargo entonces de moderar las preguntas que han ido llegando al panel de preguntas. Así que los dejo a ustedes tres ahora. Bueno, buenas noches. Un cordial saludo. Quiero también agradecer a Catherine Moreno y Álvaro Retamares por toda su colaboración en este curso orientado a tanto becados con neurología, psiquiatría, como médicos no especialistas y todo el equipo de salud interesado en conocer la epilepsia. Cuando Álvaro nos presentó estos gráficos como la nueva nomenclatura de la epilepsia, la Liga Internacional con la Epilepsia sí, nos está poniendo permanentemente desafíos, porque nos cambia la terminología absolutamente. Entonces, cuando uno durante años ha enseñado una determinada terminología, sobre todo a médicos de atención primaria en este campo, nos cambian absolutamente y eso nos complica. Pero estos gráficos implican también entender que la epilepsia en niños es muy frecuente, pero también es compleja, porque hay variados tipos de epilepsia con clínicas muy diferentes, con estrategias terapéuticas muy distintas, con respuestas también súper distintas. Y en ese sentido, cuando Álvaro nos contaba que un porcentaje alto de las epilepsias de los niños son autolimitadas y se mejoran con la edad, ¿ya? Y cuando tú tomas la decisión, Álvaro, al final algo mencionaste de suspender un tratamiento de epilepsia, porque por ejemplo, como anécdota de la historia de la epileptología también, a mí me enseñaron cuando partí que en las niñitas uno jamás debía suspender la epilepsia antes del desarrollo puberal. O sea, uno esperaba la menarquia para empezar a suspender el tratamiento, nunca antes. Cuéntanos, ¿qué criterios tomas tú en cuenta para suspender un tratamiento de epilepsia en los niños? Bueno, en general, bueno, las epilepsias autolimitadas, sobre todo las del primer grupo, que son la epilepsia autolimitada con espigas centrotemporales y la epilepsia autolimitada digamos, con crisis autonómicas ex Panayotopoulos, prácticamente el 100%, o sea, todas, digamos, se den antes de los 15 años. Por lo tanto, en general, cuando yo inicio el tratamiento para una de estas epilepsias, igual como parten antes de los 15 años, bastante antes, de todas maneras uso digamos, la indicación convencional del tratamiento durante 2 años, controlando electroencefalogramas, y si se cumplen estos 5 criterios que mencioné al final, de tener un desarrollo psicomotor, un examen neurológico, un electroencefalograma normal, ausencia de crisis, ¿no es cierto? Y en el fondo una buena respuesta al tratamiento, intento suspenderlo después de 2 años, pero con controles seriados del electroencefalograma, y si vuelve a
aparecer esta actividad, sobre todo potenciada por el sueño, se puede conversar con los papás e incluso para reinstalar el tratamiento. Pero en general las recurrencias son pocas, en mi experiencia por lo menos. ¿Y De cuál es el esto. porcentaje de recaída entonces que tú crees, estimas? Porque ¿Cómo? hay un grupo hay un grupo que uno tiene el electroencefalograma normal, está todo bien, y hay un porcentaje de recaídas. ¿Este porcentaje de recaída es significativo o no? En estos pacientes con epilepsia autolimitada, Sí. a mí por lo menos, quizás yo he tenido suerte, pero a mí no han recaído a lo más un par de pacientes, pero no mucho más. No sé, Sí. en su experiencia, Es una experiencia, o sea, en general, cuando uno suspende el tratamiento antiepiléptico en niños, cuando uno respeta todas estas condiciones que decía Álvaro, hay series que describen un porcentaje de recaída hasta un 30%. Pero si el paciente recae, uno sabe que va a indicar el mismo medicamento y va a haber buena respuesta. Uno puede sí. suspenderlo a futuro empatando un poco el tiempo. Y yo, con respecto a la presentación de Catherine, por ahí hay una pregunta, Catherine, en el chat, en el sentido que ¿a qué te referías tú? El manejo de crisis ambulatoria, si se refería a una crisis epiléptica, no un estatus epiléptico. ¿Por qué no aclarar un poco ese aspecto? Claro, porque en la atención de enfermería de las personas con epilepsia, hay que considerar que la mayoría de las crisis de epilepsia se controlan de forma ambulatoria y debemos aprender el manejo de crisis, ya sea focales o generalizadas. La crisis se controla de forma ambulatoria porque el propio cerebro tiene mecanismos que van a parar la crisis. Son muy poco el porcentaje de las crisis que van a llegar a un estatus. ¿Ya? Entonces, también hay que dar tranquilidad respecto a eso. Va a depender de la probabilidad de llegar a estatus, va a depender de el tipo de epilepsia. En algunos casos, algunos síndromes, sabemos que esto es más probable y el médico va a indicar, en caso de que la crisis ya se observa que no se controla de forma habitual o que se extiende más en el tiempo, generalmente el médico va a indicar medicamentos de rescate, que también ahí vamos a tener un rol en enseñar a la familia, a los cuidadores, de cómo se usan estos medicamentos y la importancia del uso según la indicación médica. No son para todas las crisis, es para cuando la crisis sobrepase tanto tiempo. Generalmente está definido en el tiempo, ¿ya? Eso, entonces, dar tranquilidad con eso. La mayoría de las crisis son de control ambulatorio y es muy poco el porcentaje que va a llegar a un estatus epiléptico. Y en eso mismo, Álvaro, ese mismo aspecto del manejo de crisis de forma ambulatoria, ¿tú recomiendas de rutina medicamentos de rescate que use la familia? ¿Por qué no nos cuenta un poco de esta estrategia de algunos medicamentos de rescate, sobre todo en esta epilepsia que tú no estás logrando un adecuado control de crisis? Claro, bueno, en general, como decía Catherine, la idea detrás del uso de los medicamentos es prevenir el estatus y las consecuencias que tiene el estatus, y sabemos que una crisis tónico-clónico generalizada que dure más de 5 minutos tiene una escasa probabilidad de ceder sola, ¿ya? Por lo tanto, uno, por lo menos lo que hago es decirle a los papás que tienen hijos, ¿no es cierto?, con crisis tónico-clónico generalizada, eh, cuando la crisis dura más de 2 a 3 minutos, empezar a utilizar estos medicamentos de rescate. Ahora, si las crisis son focales, son muy aisladas, eh, tienen la posibilidad de ir a un centro asistencial, eh, yo no siempre, digamos, no siempre de regla le digo a los papás, sobre todo que aquellos papás que quizás no tienen tanta instrucción, no se ponen muy nerviosos, ¿no es cierto? Porque a veces puede ser más malo que bueno, digamos. Pero si tienen un buen acceso a los centros de salud o expeditos, ¿no es cierto? A veces es preferible que consulten primero en un servicio de urgencia. Em, Eso. Ahora, un poquitito para reforzar lo que se dijo en la primera presentación, la verdad es que yo creo que es tremendamente, para uno como clínico, es tremendamente importante la función de las enfermeras capacitadas en epilepsia. Es una cuestión tremendamente, eh, es una ayuda, pero
tremenda tener a las enfermeras capacitadas en epilepsia, tanto para la educación del paciente, digamos, la compliance, el refuerzo de la adherencia al tratamiento y un montón de otras cosas. Y en ese mismo aspecto, bueno, yo trabajo también en un policlínico de epilepsia refractaria, en donde la enfermería es clave en educación a los pacientes, o sea, eso no hay ninguna duda. Pero, por ejemplo, Catherine, ¿qué estrategia recomendarías tú para mejorar la adherencia? ¿Cómo mejorar la adherencia al tratamiento? Porque en el caso de los niños, probablemente preescolares y escolares, la adherencia tiene que ver con la educación en la familia. Pero tenemos el caso del adolescente, que es súper complicado el tema de adherencia también. ¿Qué estrategias prácticas tú recomendarías, Catherine, para mejorar la adherencia al tratamiento? Primero, educar, explicar por qué está con este tratamiento y los efectos que tiene este tratamiento en forma fácil en su cerebro, por qué evitan las crisis y cómo esto, la suspensión brusca, afecta. ¿Ya? Porque, y sobre todo, claro, es muy bien dicho, en los niños la mayoría de los medicamentos los manejamos los papás, ¿ya? Pero también hay mucho temor, sobre todo cuando hay más de un fármaco, porque hay una comorbilidad o porque se necesitan dos fármacos para la epilepsia, hay mucho temor también por parte de la familia misma, le estoy dando mucho medicamento. El niño puede tener algo respecto a los medicamentos. Entonces yo creo que explicar el efecto en forma fácil de los fármacos, cómo están actuando y qué va a pasar si se suspende de forma brusca, en el lenguaje apropiado para el tipo de familia o el tipo de persona, y sobre todo en los adolescentes, ya hace un cambio. Y de ahí generar estrategias que puedan ser seguidas por la familia. Hemos hecho, de verdad, y aquí yo recuerdo cuando estudié enfermería, por qué me hicieron esa clase de educación para la salud, que casi era así como hacer trabajos manuales, y me ha servido muchísimo porque hemos hecho para los pacientes que no comprenden la indicación, de repente le sacamos una foto a la pastilla y le hacemos un monito, un calendario para saber cuál tiene que tomarse en la mañana, cuál en la noche. Alarmas, el pastillero es una muy buena estrategia, sobre todo cuando ya uno tiene hijos adolescentes y le va pasando un poco la responsabilidad, porque también eso es súper importante, darle autonomía al paciente. Ya como mamá, claro, lo sobreprotejo mucho, pero también quiero que mi hijo crezca y sea autónomo. Eso es parte también del tratamiento. Los pastilleros son una muy buena alternativa porque yo como adulto me hago responsable o como cuidador me hago responsable de llenar este pastillero una vez a la semana y puedo ir chequeando si la toma fue efectiva. Pero en realidad ahí hay que, ideas muchísimas, tratar de adecuarlos a la realidad de cada familia, de cada persona, dibujos, alarmas, pastilleros y de verdad, y acompañamiento también. A mí me conviene que mi paciente, la familia me diga que tuvo una crisis porque no tomó el medicamento, a que me mienta y estemos todos tratando de buscar por qué no hay respuesta al tratamiento. Yo no lo voy a retar, no lo voy a castigar, no le voy a quitar las atenciones. Al contrario, le voy a proporcionar una atención más personalizada, mejor, me voy a preocupar más para evitar que esto suceda. Perfecto. Mira, estamos cerca del cierre de esto, pero tengo dos preguntas súper importantes para Álvaro. Una pregunta con que me ha orientado también a diferenciar lo que nosotros llamamos trastornos paroxísticos no epilépticos, cosas que imitan crisis epiléptica que no son epilepsia. Y sobre todo una pregunta súper frecuente, que es con respecto a crisis de conducta agresiva en niños, ¿ya? Que no tienen crisis epiléptica, si esto puede corresponder de diferenciar con esto que la pregunta se llama un trastorno el diferencial de una crisis de heteroagresividad versus un trastorno explosivo intermitente, o sea, una desregulación emocional severa, ¿no? Eh, ¿Hay algunas formas de epilepsia en que la conducta agresiva sea súper importante? o sea, yo creo que ese es un tema como súper
patente en adultos, sobre todo por los temas médico-legales en el contexto, por ejemplo, de la psicosis epiléptica o de los crímenes que se cometen donde se asume que es por crisis epiléptica, pero la verdad es que es un tema súper discutible. En pediatría, con crisis como de agresividad propiamente tal, paroxística, que duren así un instante pequeño, la verdad es que no me ha tocado nunca y no. Sí, obviamente existen las crisis hipermotoras, ¿no es cierto? Con compromiso hipermotor y con un componente emocional, pero no con crisis de agresividad, por lo menos en lo que me ha tocado ver a mí. Y Eh, yo estoy muy de acuerdo. O sea, la epilepsia del lóbulo frontal pueden dar, puede haber conducta agresiva en el posictal, pero claro, ¿no es cierto? Que Dios queda comprometido conciencia, pero en general, eh, cuando hay un daño orgánico cerebral, una discapacidad cognitiva importante, puede haber conducta agresiva en pacientes con epilepsia, pero no pero es que no una. secundario a la crisis sí, en sí. Exacto, ¿ya? Y lo otro, una pregunta que me parece que es importante es que pregunta si en enfrentamiento frente a un primer episodio convulsivo, ¿siempre se debe recurrir a un servicio de urgencia? O sea, el primer auxilio que uno debiese hacer es conocer las medidas generales del manejo de una crisis convulsiva, entendiendo una crisis convulsiva, una crisis, digamos, tónico-clónico generalizada, y primero aclarar algunos mitos, ¿ya? Porque la gente suele pensar, por ejemplo, es súper frecuente que lleguen con el pañuelito dentro de la boca, o tratando de abrirles la mandíbula, o en el posictal, digamos, golpeándolos para que no se queden dormidos, como lo que se ve en las películas, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo más importante es, o por lo menos lo que uno trata de transmitirle a los pacientes es ponerlo en un lugar donde no se golpee, ¿no es cierto? Soltar las ropas que tengan más apretadas, no abrir la boca a la fuerza, porque la lengua no se corta, no se traga, las mordeduras de la lengua suelen ser por los lados, ¿no es cierto? Y pueden generar heridas que pueden producir un poco de sangramiento, pero no generan habitualmente heridas severas. Y a mí me ha tocado ver, en particular, papás que han tratado de abrirle la mandíbula y han generado fractura de ambas ramas de la mandíbula, ¿ya? También papás con los dedos mordidos, porque el macétero, ¿no es cierto?, se contrae súper fuerte. No dar nunca nada de comer ni tomar mientras el paciente esté inconsciente y esperar a que la crisis pase. Si uno tiene medicamentos de rescate indicados por el neurólogo, ¿no es cierto?, usarlos al cabo de 2-3 minutos. Hay fármacos por vía rectal, bucal, nasal, y que se pueden indicar en las crisis generalizadas que duran, o sea, con componente motor generalizado que duran más de 2-3 minutos para evitar que lleguen al estatus. Y por lo menos la indicación de traslado al servicio de urgencias si, a pesar del uso de los medicamentos de rescate, el paciente continúa convulsionando o si tras administrar una primera dosis de benzodiazepinas o fármacos de rescate, el paciente vuelve a convulsionar durante las mismas 24 horas. Lo que no se debe hacer es indicar a los papás que hagan repetidas administraciones de medicamentos de rescate, porque a veces en el nerviosismo del manejo de la crisis pueden usar varias dosis y eso puede generar, las dosis repetidas, una depresión respiratoria, o sea, puede tener más riesgo de generar depresión respiratoria o incluso hipotensión u otras complicaciones, digamos. En este tema de enfrentamiento de la primera crisis epiléptica, mi experiencia, yo trabajo en urgencia infantil, paso visita todos los días en la mañana, primero en un servicio de urgencia infantil. La mitad de las convulsiones en las crisis epilépticas no son crisis epilépticas, ¿ya? De modo que se requiere consulta médica. O sea, si el niño ha recuperado la conciencia, pueden tomarse con calma pero se requiere consultar médico para definir si una crisis epiléptica o no, un trastorno paroxístico no epiléptico, un trastorno que dé compromiso de conciencia, que dé fenómenos motores raros, ¿ya? Pero que no obedezca a una descarga cerebral anormal como el epilepsia, sino que a otros fenómenos. Por ejemplo, el diagnóstico de trastorno paroxístico más frecuente en escolares es síncope. Un síncope que hay una pérdida brusca de conciencia, en que hay algunas sacudidas musculares, un síncope convulsivo, ¿ya? Bueno, estamos en la hora. Ha sido súper interesante escucharlos. Quiero agradecer toda la colaboración. Quiero
y la paciencia también de la audiencia que se nos han tenido hasta ahora, y dejo con usted a Loreto para que cierre. Adelante, Sí, Loreto. muchas gracias, doctor. No sé si alguno de los expositores quiere agregar algo más. No, yo repetir Cuidado ahí. los agradecimientos de la invitación. Me siento honrado que siendo un médico de provincia, un neurólogo infantil de provincia, me hayan considerado para participar en estas charlas. Tengo una muy marcada gratitud por la Liga contra la Epilepsia, por todo lo que significa para los pacientes también. Yo también dar las gracias. Bueno, yo trabajo en la liga y me he encontrado, y también con el doctor Retamal, que también lo dijo, me he encontrado con equipos médicos que trabajamos en conjunto. Así que ojalá esto se repita a lo largo, en todas las atenciones, en todos los lugares que se presta atención médica, que se pueda otorgar una atención multidisciplinaria valorando todo lo que los profesionales podemos aportar en mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia. Aquí estamos hablando de epilepsia, pero en general de todas las personas. Así que muchas gracias también por esta instancia. Y solamente para cerrar, una cosa para complementar lo que estaban hablando de cómo mejorar la adherencia al tratamiento en el rol de la enfermería. Algo que a mí me ha resultado súper útil para mejorar la adherencia al tratamiento es que si no llevan un buen tratamiento, van a ser derivados al neurólogo de adultos. Ese medio pero espectacular con... Ah, ya. No, broma. De las mamás pacientes pediátricos. Sí. Ya, doctor, ¿algo más? ¿Vamos cerrando entonces? No, Ya, perdón. vamos nada más. cerrando entonces. Agradecemos a nuestros presentadores del día de hoy, a Catherine Moreno, al doctor Álvaro Retamales y también al doctor Jorge Fester, que es director del curso y estuvo haciendo la moderación, tratando de responder la mayoría de las preguntas que nos llegaron. Les recuerdo que deben registrar su asistencia clase a clase en el chat, que desde mañana en la tarde estas clases van a estar disponibles en el canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia, y que nos reencontramos entonces el próximo miércoles, porque este curso es un ciclo de 4 semanas, todos los miércoles de noviembre, para continuar con los contenidos y las clases. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.